Vamos a hacer un poco de historia breve. La nación de Israel, una vez que ellos entraron a la tierra prometida, ellos fueron gobernados por Josué. Moisés no entró. El gran líder de Israel, que durante 40 años estuvo con ellos en el desierto, no entró. El que entró fue Josué. Y Josué se constituyó en el líder de la nación de Israel. Pero cuando Josué murió, Dios levantó jueces, personas que ocupaban posiciones de liderazgo en todo Israel, que los gobernaran. Durante 300 años, los jueces estuvieron dirigiendo a Israel. Pero los jueces que tenían influencia en Israel, estos jueces, cuando ellos estaban en la cúspide, Israel iba caminando bien. Pero cuando ellos morían, la moralidad del pueblo se venía abajo y caían en las prácticas que ellos tenían como las naciones paganas, hasta que se levantaba un nuevo juez. El juez rescataba la espiritualidad del pueblo, el pueblo se componía y el juez moría y toda la moralidad del pueblo se venía hasta abajo otra vez. Así era un círculo constante por 300 años. Después de estos años, ellos pidieron un rey. Le dijeron a Samuel: queremos tener un rey como tienen todas las naciones. Samuel se entristeció, creyendo que era él a quien habían rechazado, porque Samuel fue el último juez y el sacerdote y casi rey en Israel. Y Dios le dijo a Samuel: dales un rey, porque no es a ti a quien han rechazado, sino es a mí a quien rechazaron. Entonces Dios le dio luz verde a Samuel para ungir a un rey, y es así como empieza la historia del primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. ¿Cómo era este rey? Saúl era una situación muy especial. Tal vez usted conoce de la historia de Saúl, tal vez usted no había escuchado de la vida de Saúl. Hoy va a ver algunas características de cómo fue este primer rey de Israel. Démosle la vuelta a nuestras hojas y nos vamos al capítulo 9, los versículos 1 y 2. Primero de Samuel 9, 1 y 2. Dice así: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. ¿Quién es Saúl? Es hijo de Cis. ¿Quién es Cis? Cis es un hombre valeroso. Y Cis tiene un padre que a su vez tiene un abuelo, que a su vez tiene un bisabuelo, que a su vez tiene un tatarabuelo. En estas dos líneas nosotros tenemos 6 generaciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta familia de Benjamín era una familia importante. Por eso se menciona el hijo, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y el tatarabuelo. Era una familia muy importante. Ahora, pero los primeros versículos no nos dicen mucho de Saúl, salvo que era hijo de Cis. Pero sí nos dicen cómo era Cis. Y cómo era el padre de Saúl. Era un hombre valeroso. Usted lo puede ver otra vez en su Biblia. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Es interesante lo que se dice cuando no se dice. Es importante las cosas que leemos que el texto dice, y es importante las cosas que el texto no dice. Y de Saúl no dice nada salvo de su padre, que era un hombre valeroso. El pasaje empieza hablando del padre y su genealogía. Y resalta esta característica de Cis. Era un hombre valeroso, que quiere decir tanto rico como valiente. Cis. Este hombre tuvo un hijo que se llamaba Saúl. Ahora, pero esta característica en Saúl, la falta de valor, que se dice de su padre, pero no se dice de él, esta característica
le va a distinguir a Saúl a lo largo de su vida. Muy bien, voy a leer 3 pasajes. Escuche con atención, no tiene que buscarla para que no se pierda. En 1 Samuel capítulo 10, cuando van a ungir a Saúl como rey, mire dónde está Saúl. Y respondió Jehová: he aquí, él está escondido en el bagaje. Lo están buscando, ya van a ungir a Saúl. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Y Dios le dice a Samuel: él está escondido allá atrás, donde están las maletas. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces todo el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Pero el rey estaba escondido. Ese es el primer pasaje. La segunda ocasión donde vemos a Saúl atemorizado es en la confrontación con Goliat, en 1 Samuel 17. Mire que dice el pasaje: y añadió el filisteo: hoy he desafiado, Goliat, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Quién debía ser el hombre más valeroso de una comunidad? El rey. ¿Dónde estaba el rey? Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No era valeroso, era un hombre temeroso. 1 Samuel capítulo 13, otra historia. 2 Samuel, perdón. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo era este primer rey? Una de las características que tristemente le distingue es que era un hombre atemorizado. Desde que se presenta en la Biblia, no se dice que es un hombre valeroso. De su padre sí, pero de él no. El padre de Saúl era valeroso. Hermanos jóvenes, el miedo, el temor, es una gran limitante. El temor destruye todo. Y lo peor de todo es que el temor es contagioso. El ejército estaba actuando como el rey. El líder establece el camino a seguir y todos estaban siguiendo lo que el rey estaba haciendo. Ahora, pero esta valentía del padre de Saúl, Saúl no la hereda. Como padres, hermanos, tenemos la responsabilidad de modelar para nuestros hijos. Porque en gran medida ellos van a hacer no lo que nos oigan decir, sino lo que nos vean hacer. Tenemos una gran responsabilidad de modelar para ellos. Pero con todo esto llega el momento que nuestros hijos, nuestros jóvenes, deben tomar sus propias decisiones y dirigir su propia vida. Llega el momento que tienen que caminar solos. Y Dios nos da un margen de 18 años para influirles, para enseñarles, para educarlos. Pero llega el momento en que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Jóvenes, que hay muy pocos aquí ahora, me hubiera gustado que la comunidad juvenil fuera más fuerte esta mañana por esto que voy a decir. Pero ustedes se los dicen, ¿ok? Tal vez está bien que seamos menos, porque así nos toca a todos de a más. Jóvenes, sus padres tuvieron que aprender un nuevo idioma como adultos. Sus padres, muchos de ellos se vinieron a vivir a este país solos. Sus padres en algunos casos tuvieron que vivir en un departamento junto con otros 20 en una sola casa.
durmiendo algunos en la tina del baño, otros debajo de la mesa del comedor. A la mayoría de ellos, el amigo de un amigo, del otro amigo, los llevó a buscar trabajo. Algunos de ellos aprendieron a manejar en este país, a llenar papeles. Fueron unos valientes. La pregunta no es tanto si ellos son valientes, sino si tú eres valiente. Porque criticar a tu papá o a tu mamá por sus limitaciones es fácil, pero hacer lo que ellos hicieron para empezar una nueva vida en este país es muy complejo. Se requiere un carácter valiente, y Saúl no lo tenía, aunque su padre sí lo tenía. Leamos versículos, el capítulo 9, versículo 2. Y tenía él, Cis, tenía un hijo que se llamaba Saúl. Ahora, aquí hay otra característica de Saúl. Era joven y, ¿qué dice su Biblia? Era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Era un monumento. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl tenía la estampa de un rey. Era hermoso como ninguno. Era más alto que todo el pueblo. Y en ese tiempo, si había una característica fundamental para un rey, además de ser un buen guerrero, era su apariencia. La apariencia en ese tiempo, como en el nuestro también, cuenta mucho. Y vea, si no, las grandes figuras del mundo del espectáculo, que son admiradas por su belleza, por su figura o por sus excentricidades, lo que cobran por una foto. Estaba viendo a una chica, que no sé si pronuncio bien el nombre, ustedes lo saben mejor. Ella se llama Kylie Jenner. ¿Lo dije bien? ¿Sabe cuánto cobró por una foto? $1,660,000 por una foto. Eso es lo que gana. Bueno, la belleza importa, ¿verdad? En ese tiempo, como en el nuestro, las mejores características de Saúl eran físicas. Cualquiera creería que estas características podrían hacerle parecer a él como un hombre exitoso, y con todo, esa belleza sin duda que es importante, pero no era lo más importante. No era determinante para su labor de rey, y no logró ser el mejor rey a pesar de su belleza. En un mundo, hermanos, hermanas, jóvenes, en donde como te ven, te tratan, tenemos que recordar que el valor de una persona, tu valor y el mío, no radica en el color de tu piel. Tu valor no radica en cuánto ganas, ni tampoco en tu formación académica. El valor de una persona no está incluso en lo que cada quien cree que vale. El valor de una persona está en lo que Dios dice que vale. ¿Y qué dice Dios de nosotros? Dice: ustedes serán para mí mi especial tesoro. Eso es lo que tú eres para Dios. A lo mejor no lo sientes, pero eso es lo que dice la Biblia de ti, que tú eres su especial tesoro. En 1 Samuel 16:7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El día de ayer, Patrick Crucius, un joven tejano de 21 años,
viajó más de 9 horas al Paso para abrir fuego en una tienda de supermercados y mató a 20 personas, hirió a más de 20 y tantas. Yo creí que no había jóvenes, pero sí hay jóvenes. Y él estaba circulando un manifiesto que repite las frases en donde la supremacía blanca se exalta. Hermanos, hermanas, no es tu apariencia lo que determina tu vida. Saúl tenía todo, a pesar de su belleza, no logró nada. Esa es otra característica de Saúl. La tercera característica la encontramos en los versículos 6 y 7 del capítulo 9. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, lo que significa famoso. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Para que entendamos esta parte, yo necesito contarles brevemente la historia. Saúl le dice a su hijo: ¿sabes qué? Se nos han perdido los burros, se fueron las asnas, alguien dejó abierto el corral y nadie los encuentra, así es que agárrate unos criados y vete a buscarlos. Entonces él, por alguna razón en la historia, no dice que habla con criados, sino que habla con un criado. No sé si no había otros que él se pudiera llevar o abiertamente tenía una actitud desobediente. El asunto es que él se va a buscar las burras de su padre y va de comunidad en comunidad. Pasa un día, pasa otro día, pasan 3 días. Y entonces le dice a su criado, le dice: ¿sabes qué? Mejor vamos a regresarnos porque ahora mi papá ya no va a estar preocupado por las burras, sino que va a estar preocupado por nosotros. Entonces vámonos de regreso. Y el criado le dice: oye, ¿qué te parece si vamos a ver al profeta? Y aquí es donde está el detalle. La sensibilidad espiritual no radica en Saúl, radica en su criado. Porque es el criado que le dice: oye, ¿qué te parece si vamos a ver al profeta? Y entonces Saúl dice: bueno, pero no tenemos que darle, porque ya nos hemos acabado el pan, ya nos hemos acabado todo el lunch que traíamos. Y entonces, extrañamente, el criado, se supone que el que tiene que manejar el dinero es el patrón, no el criado. Pero el criado dice: aquí tengo yo unos gramos de plata. ¿Qué te parece si vamos y se los damos como una ofrenda para que nos diga? Porque lo que él dice siempre acontece. Y entonces van a buscar al profeta. Llegan a Ramá, donde está el profeta, y tocan en una casa. Abre Saúl la puerta. ¿Y qué creen? Samuel abre la puerta. ¿Y qué creen que hace Saúl? ¿Nos puede decir dónde está el profeta? No lo conocía. Ahora miren, hermanos, usted puede decir: bueno, no tenía por qué conocerlo. Espérenme, Samuel era la figura más importante de todo Israel. Entonces, lo que vemos aquí es que Saúl no tenía ningún vínculo religioso, no tenía ninguna sensibilidad espiritual. Hay una insensibilidad religiosa en Saúl que se repite constantemente a lo largo de su vida. En 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8, dice así:
Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Saúl está en guerra en esta historia que estoy leyendo, y entonces Samuel le ha dicho: antes que tú salgas nuevamente, necesitas esperarme, porque yo voy a ofrecer un sacrificio a Jehová para que Dios les dé la victoria. Y entonces pasó un día y Samuel no llegaba, pasó 2 días, pasaron 3 días, pasaron 7 días, y Saúl se desesperó porque la gente se estaba empezando a ir, a desertar. Y entonces, ¿qué se le hizo fácil a Saúl? Saúl dijo: bueno, pues no viene el sacerdote que tiene que hacer el sacrificio. Bueno, si no lo va a hacer él, lo puedo hacer yo. Y entonces hace un sacrificio. Nadie podía hacer este papel sino solo aquellas personas que Dios había señalado. Pero a Saúl se le hizo fácil hacerlo. No tenía esa capacidad espiritual, no tenía esa sensibilidad espiritual para obedecer, no tenía esa capacidad de reconocer qué cosas corresponden a Dios, al siervo de Dios, qué cosas son responsabilidades que él no podía tomar. Jóvenes, hermanos, amigos, tú puedes estar en desacuerdo con la religión. Podrás decir muchas cosas acerca de la historia de la iglesia, pero no puedes vivir la vida ignorando a Dios. Tú estás donde estás gracias a la misericordia de Él. De la misma manera como Saúl llegó a ser rey a pesar de su falta de sensibilidad espiritual, de la misma manera tú estás donde estás. Óyeme bien, joven, hermano, hermana, a pesar de tu falta de sensibilidad espiritual, Dios te ha dado la bendición de ponerte donde estás. Pero no puedes seguir así. Saúl empezó bien, pero terminó mal. Y tú y yo no tenemos la garantía, a menos de que nos tomemos firmemente, fuertemente, claramente de la mano de Dios. Dios quiere levantar hombres y mujeres, señoritas, varones, que se comprometan con Dios, que tengan una fuerte capacidad espiritual, y no que su vida espiritual sea algo que hago los domingos, algo que acompaño a mi papá, porque si no voy, se enoja conmigo y no me da mi domingo. La sensibilidad espiritual es esa capacidad de comprometerte con Dios y decir: sí, Señor, yo quiero vivir una vida íntegra delante de ti. Y como jóvenes, ustedes pueden hacerlo, señoritas, caballeros. Usted puede decir: bueno, es que en la iglesia yo he visto tantas cosas. Ok, nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasó, Panchito? ¿No? Vamos a abrir el libro de la vida para ver cómo estuvo tu vida. No, Señor, no lo abras. No, pues vamos a ver cómo estuvo todo. ¿Por qué? No, es que, Señor, si tuviera la iglesia donde me tocó. ¿Será esa razón? Y el Señor está hablando, hermanos, a cada uno de nosotros esta mañana para decirnos: Él te ha llamado, a pesar de tus circunstancias te llamó y te trajo a un lugar. Y ya estamos todos en un punto donde el futuro se extiende hacia adelante. ¿Qué hay allá adelante? Dios tiene un proyecto, pero no necesariamente va a suceder si tú y yo no queremos. Saúl empezó bien, no terminó bien. ¿Por qué? Por su falta de sensibilidad espiritual. No es un asunto de religión, no es un asunto de iglesia, es un asunto de compromiso con Dios. Entonces, estamos viendo de él que era una persona pusilánime, una persona temerosa. Estamos viendo de él que era una persona que no tenía sensibilidad espiritual. A pesar de su belleza,
no logró ser el personaje que Israel necesitaba. Pero miren, tenemos otra característica en los versículos 20 y 21. 20 y 21. Dice así: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque ya se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Como estamos en la versión 60, eso no se entiende muy claramente. Pero mire cómo dicen otras versiones. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. ¿Para quién es todo lo codiciable? Es decir, en ustedes y en ti radica toda la esperanza de Israel. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Saúl? Y Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, de la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? ¿Qué está diciendo Saúl? Yo no merezco que Dios se fije en mí. Si mi familia es la más pequeña, mi padre es más insignificante, y yo soy poca cosa para hacer eso que Dios está diciendo que yo voy a hacer. Es extraño que pese a ser una persona tan bella, fuera al mismo tiempo una persona tan insegura. ¿Qué palabra dije? ¿Qué palabra dije? Insegura. Era muy bello, pero muy inseguro. Esta inseguridad le llevó a vivir constantemente con celos. ¿Saben de quién? De un jovencito. David ya era rey, David ya era todo un soldado, y le tenía celos a un jovencito. No era la tribu más pequeña, no era su familia la más insignificante, porque hemos visto el registro genealógico. Saúl siempre se consideró poca cosa. Saúl estaba acomplejado. Una cosa es la sencillez, una cosa es la modestia, una cosa es la humildad. Pero lo que Saúl tenía era un auto-menosprecio. Se subestimaba. Y cuando te subestimas a ti mismo, subestimas a los demás. Para que nadie pase por encima de ti, entonces lo que vas a hacer es los vas a jalar. ¿Por qué? Porque te sientes menos. La persona que se subestima tiene algunas características. La persona que se subestima rechaza cumplidos. Oye, qué bien lo hiciste. Ay, cualquier cosa, no fue nada. Oye, pero qué bien te salió. Ay, yo me oí y no me gustó cómo salió. No acepta los cumplidos. La persona que se subestima piensa que los demás lo ven de forma negativa. Cuando se ríen los demás creen que se están riendo de ti, que se están burlando de ti. Y ni siquiera te estaban viendo a ti, solo que pasaste por curiosidad, se empezaron a reír. Entonces, ¿qué estoy pintado? ¿Qué me viste? La persona que se subestima no ve nada especial en su persona. ¿Cuál era el problema de Saúl? El problema de Saúl era un problema de carácter. Ese era su problema de él. La historia de esta mañana, hermanos, amigos, jóvenes, tiene que ver con el proyecto de Dios para ti. Dios quería seguir gobernando a Israel. Él quería gobernar a Israel, quería que siguiera una teocracia.
El pueblo no, el pueblo quería un rey, entonces Dios le dio lo que ellos pedían. Muchas veces, hermanos, muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. No es porque sea su voluntad. Pero Él permite algunas cosas en la vida. Y cuando Él ha permitido algo a pesar de nuestros errores, nosotros tenemos que aprender, hermanos, que Dios, aún en nuestros errores, puede seguir un plan. Óigalo bien, no porque te equivocaste significa que tu vida ya está destinada al fracaso. Tal vez fue una falla matrimonial, tal vez fue un asunto de la escuela, tal vez fue un asunto legal y cometiste una falta. Aún en esa falta, que no fue la voluntad de Dios, porque dice, es que fue la voluntad de Dios. No, que no fue la voluntad de Dios, pero aún en eso, Dios puede ocuparlo para un proyecto. Eso es lo que pasó con Israel. Él no quería que hubiera un rey en Israel. Él quería ser el rey de Israel. Pero a pesar de ese rey, a pesar de que el pueblo escogió un rey, Dios quería ocupar para hacer algo en la vida de esa nación. En esos errores nuestros, Él puede lograr un plan perfecto. Porque Él trabaja aún en medio de nuestros errores. Ahora, pero el temor y la inseguridad, el automenosprecio, los celos te pueden llevar abajo. El temor, la inseguridad, los celos, el automenosprecio te pueden llevar abajo. ¿Eres una persona celosa? Y no me estoy refiriendo a asuntos de tu pareja, aunque también lo incluye, ¿verdad? Pero ¿eres una persona celosa? Cuidas mucho tu imagen, cuidas mucho tus posiciones, cuidas mucho tus cargos, cuidas mucho que nadie se meta con lo que es tuyo, con temor de que te lo vayan a quitar, con temor de que se lo den a otros, con temor de que te quedes sin nada. ¿Eres una persona insegura? Hay un plan de Dios, pero ese plan que Dios tiene, nosotros lo podemos echar abajo, como desafortunadamente sucedió con Saúl. El personaje que es, y no voy a hablar de él ahorita, pero el personaje que es el otro lado, es David. Un hombre con alta sensibilidad espiritual, un hombre muy seguro de sí mismo, un hombre que también, a pesar de sus errores, logró cumplir el proyecto de Dios.